bíblico de esta noche, hermanos, vamos a meditar, vamos a responder una pregunta bíblicamente. No lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerde, el estudio bíblico se trata de responder algunas interrogantes que muchos de nosotros como seres humanos nos hacemos, y la respuesta está en la palabra de Dios. Ahora vamos a responder una pregunta, hermanos, que yo creo que la gran mayoría de personas, no solamente los cristianos, sino toda persona en el mundo que está orando, que está esperando una respuesta de Dios, que está esperando que Dios se manifieste en esa circunstancia que estamos viviendo. Y la pregunta que vamos a responder esta noche por medio de la palabra del Señor es: ¿por qué se tarda Dios en responder nuestras oraciones? ¿Por qué se tarda Dios en responder nuestras oraciones? ¿Qué opina usted? ¿Será que Dios se tarda? ¿Será que Dios ya se pasó? ¿Será que Dios ya se olvidó? ¿Será que Dios va a llegar tarde? ¿Será que Dios ya demasiado, Dios ya mucho se ha tardado? Vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos enseña la bendita palabra del Señor. Y le invito a que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 13 y versículo 1. Vamos a leer todos juntos. Acompáñenme en la lectura de la palabra del Señor. Y lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová? Mire esa pregunta, hermanos, que el salmista, que David le hace al Señor. David se sentía seguramente angustiado, preocupado, y llegó al punto su preocupación, porque el tema de este salmo es plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Hermano, cuando uno está afligido, uno quiere la ayuda rápida o la quiere que se tarde en llegar. Cuando uno está afligido, cuando uno está pasando una angustia, uno quisiera que la ayuda llegue pronto, que la ayuda llegue rápido. Por eso es que David en su aflicción llegó, querido hermano, a cuestionar a Dios, a decirle: Señor, apúrate, ayúdame rápido. Y el salmista le dijo, el rey David le dijo: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón, que tu palabra nos llene, nos edifique, que tu palabra sea viva y eficaz, que tu palabra, Señor, sea de bendición para tu pueblo y para cada uno de nosotros. Yo someto mis palabras y mis pensamientos para que seas tú hablando a nuestra vida hoy. Que la carne, Señor, no tome ninguna gloria, sino que seas tú, bendito Jesús, hablando a nuestra vida, a cada uno de nosotros por igual. Toca los corazones de los que no te conocen, aquellos que se sienten desesperados e impacientes porque una respuesta no llega. Que hoy tú puedas hablar a su corazón, porque es en tu nombre glorioso que lo pedimos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, este es un pequeño ejemplo en la palabra de Dios, en la cual nuestro mismo Dios nos muestra en su palabra que siempre en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, normalmente los seres humanos caemos en desesperación. ¿Qué significa caer en desesperación? Significa perder la paciencia. Significa llegar a un punto en la angustia donde sentimos, hermanos, que ya no hay esperanza, que ya la ayuda tardó demasiado en llegar. David, usted lo puede ver bien ahí, dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Es un clamor de súplica, es un clamor de angustia. David, hermanos, en esa pregunta ¿hasta cuándo? Le está diciendo: Señor, ya te tardaste. Llevo tiempo clamándote, llevo mucho tiempo orando y tú no has llegado. Y miren lo que David sentía en su corazón. Y yo creo que no es muy diferente a lo que muchas personas en el mundo, quizás hoy ya con meses de cuarentena, ya varias semanas con esta pandemia, posiblemente muchas personas han llegado a experimentar. David le dijo: ¿me olvidarás para siempre? ¿Cómo se sentía el corazón de David? ¿Se sentía angustiado, impaciente, desesperado? Y peor aún, sentía que Dios lo había olvidado. ¿Por qué? Porque la respuesta no llegaba. Porque la respuesta a su oración no era respondida en el tiempo que él pensaba que ya tendría que haber sido respondida, en la cual el tiempo que él pensaba que Dios ya se tenía que manifestar. Querido hermano, normalmente los seres humanos y mucho más en el tiempo actual en el cual vivimos, como ya le hemos dicho en otros sermones, vivimos en la cultura de la inmediatez. Todo lo queremos para allá. Y si fuera posible, ¿cómo respondemos? ¿Y para cuándo lo quiere? Para ayer. No lo queremos ni para hoy, no lo queremos para mañana, lo queremos para ayer. Vivimos en la cultura de la inmediatez. Queremos que todo se haga ya, que todo se haga en el tiempo que nosotros queremos. Si las cosas no se dan cuando yo lo quiero, ¿qué hacemos? Nos enojamos, reclamamos,
nos sentimos ofendidos, nos sentimos mal porque las cosas no se hicieron en mi tiempo y mucho peor a mi manera. Por eso, hermanos, tenemos que entender algo muy importante. Normalmente en nuestro mundo natural, en nuestro mundo terrenal, las cosas hoy en día son inmediatas, son rápidas, las queremos ya. Estamos en la época de la tecnología, de la comunicación, estamos hiperconectados. Por eso lo queremos todo rápido. Pero tenemos que entender algo, hermanos. En el reino de los cielos las cosas no funcionan así. Tenemos que entender, hermano, que el reino de Dios es una forma diferente, hermanos, de obrar y de actuar que el mundo terrenal. Pero tenemos también que comprender esta noche, que es un estudio bíblico, yo quiero hablarle un momento sobre la lógica humana. ¿Por qué los hombres, así como vemos el rey David, que él decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me vas a olvidar para siempre? ¿Cuál es la lógica humana que impera o la lógica humana que se manifiesta cuando le reclamamos a Dios porque sentimos que Él ya se tardó demasiado? ¿Cuál es nuestra manera de pensar o cuál es nuestra lógica humana terrenal? Si Dios tiene poder para obrar, si Dios es omnipotente, si Dios puede hacer las cosas que ocurran en el momento, porque la palabra de Dios dice que nada es imposible para Él. Si Dios lo puede hacer, ¿por qué no lo hace? Esa es nuestra lógica humana. Esa es la pregunta que ronda en nuestra cabeza. Y yo sé que la pregunta, hermanos, que quizás tiene usted o que últimamente usted ha tenido en su corazón, que lleva todos los días orando con su familia, clamando. Posiblemente hay personas en otros países que llevan reunidos, clamando, ayunando, pidiendo un milagro de Dios en esta pandemia. Y estamos a punto de tomar la oración de David y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Por qué? Porque nuestra lógica humana nos dice, queridos hermanos, que si Dios tiene poder, si Él es omnipotente, si para Él no hay nada imposible y Él puede hoy mismo cambiar las circunstancias del mundo, nuestra lógica o nuestra mentalidad nos dice, ¿y entonces por qué no lo hace? Hermanos, tenemos que entender una cosa muy importante. Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Dios obra lo hace a través de un propósito. No solamente para beneficiar a uno, no solamente para intervenir en la vida de alguien, sino para intervenir en el mundo entero. En el caso hoy, hermanos, que estamos viviendo una situación mundial, tenemos que comprender, hermanos y hermanas, que Dios obra conforme a propósitos. Dios no obra por medio de calendarios o por medio de fechas que yo le pueda establecer o que yo le pueda poner. Dios no se va a sujetar, hermano y hermana, al tiempo que yo le ponga a Dios. Dios no se va a sujetar a la fecha que yo le establezca a Él. Hermano, primeramente, en este estudio bíblico tenemos que entender, vamos a ir desglosando poco a poco, viendo a través de la palabra de Dios la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Dios se tarda en responder? ¿Cuál es la respuesta bíblica que la palabra de Dios nos da? Primeramente entendamos algo, hermanos. Tenemos que entender que aquellas personas que nos desesperamos, que sentimos que Dios ya se tardó demasiado, y ponemos fecha, Señor, ya estamos en 20 de abril, 20 de abril. Si comenzamos en los primeros días de marzo esta pandemia, ¿cuánto llevamos, Señor? Si desde enero esto ha comenzado, si el primer caso se detectó ahí en China el 31 de diciembre, y Señor, vamos al 20 de abril, y le ponemos la fecha en el calendario, y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Aquellos que le reclamamos de esa manera a Dios es porque se nos ha olvidado un pequeño detalle. Dios es eterno. Querido hermano, Dios no se rige bajo tu calendario, ni bajo mi calendario, ni bajo mi reloj. Él es eterno. Dios no está bajo la limitación del tiempo terrenal. Y por sobre todo, hermanos y hermanas, tenemos que entender algo muy importante. Dios no se rige bajo lo que nosotros le digamos a Él. Nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Hoy en día, hermanos, el Señor a los cristianos en general, y creo que al mundo entero, nos está enseñando a someternos a su voluntad. ¿No es así, hermanos?
En este tiempo Dios nos está demostrando algo que siempre nosotros decimos, pero que a veces se nos olvida. ¿Qué decimos? Es que Él es el Rey de Reyes. Ok, si Él es el Rey de Reyes, se hace la voluntad de Él, amén, no la mía. Amén. Hermano, este tiempo en el cual nosotros pensamos que Dios está tardando, el Señor nos está demostrando que Dios no se somete a la voluntad del hombre. Dios no es regido por el tiempo humano, sino que es el hombre, son los seres humanos, somos los cristianos los que tenemos que aprender a someternos a su voluntad. Quiero invitarle que me acompañen a la palabra del Señor en este primer punto, a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Él, querido hermano, no se rige bajo nuestro tiempo ni bajo nuestras limitantes que le pongamos. Dios no se rige bajo tu reloj ni bajo tu calendario. Dios no se rige ni bajo el calendario hebreo, ni se rige bajo el calendario gregoriano, ni tampoco bajo el calendario chino. Hermano querido, Dios no se rige bajo el calendario terrenal de nadie. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo rige. Él es Rey. Eso usted lo tiene que entender. A veces nosotros decimos, bueno, ¿y bajo qué tiempo se rige Dios? ¿Será que nosotros tenemos que orar bajo el calendario judío del mes de Nisan, del mes de Tisbá? ¿O será que tenemos que orar bajo el calendario chino del año de la rata, que el año del ratón? ¿O el calendario gregoriano nuestro de marzo, abril? Hermano, estamos mal. Dios no se rige bajo ningún calendario. Es más, Dios no se rige bajo la voluntad de nadie. Él es Rey. Amén. En este tiempo Dios nos está recordando que posiblemente lo que a nosotros nos parece tardanza es que Él nos está recordando lo que a muchos se nos había olvidado. Él rige el mundo. Amén. Muchos de nosotros a veces cometemos imprudencias de fe, de decirle al Señor, te doy 5 ayunos y al 5.º ayuno tú no has obrado, hermano, perdóname. Dios no se rige bajo lo que tú dices. Amén. Gloria a Dios. Si Dios obra es por misericordia, por fe nuestra, pero principalmente porque nos tiene misericordia. Dios, querido hermano, Dios no se rige bajo la voluntad de ningún hombre. Él es Dios. Dice la palabra del Señor en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mire qué precioso, hermano. Oh hermanos, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Imagínate que tú le preguntaras al Señor, Señor, ¿y cuándo vas a quitar esta pandemia? Dentro de un día. Ay, qué bueno, pero para Él son 1000 años, hermano. ¿Qué te está diciendo Él, hermano? No me pregunte fecha, yo voy a obrar conforme a mis propósitos. Amén. Y mi voluntad. ¿Qué nos diría Dios esta noche? Hijo, deja de preguntarme hasta cuándo. Sométete a mi voluntad. Adórame 1 año y medio de la pandemia. Yo veía, hermanos, una imagen muy linda. A mí me gustó mucho, que la compartía una persona en las redes sociales, donde decía cuando estemos celebrando el final de la pandemia. Y salía mucha gente tirando hacia el cielo la mascarilla, tirando hacia el cielo los cubrebocas y decir, ya se terminó. Hermano, nosotros tenemos que aprender algo. Que nosotros decimos, qué lindo cuando llegue esa fecha. Hermano, qué lindo hoy, que aún hoy Dios está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Hoy Dios quiere que aprendamos a someternos a su voluntad. Dios quiere que aprendamos a adorarlo mientras Él está obrando, aunque no lo veamos. Como dice la alabanza, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Número 2. ¿Será que Dios se tarda, hermanos? Hay algo que yo creo que a todos aquellos que somos parte del Tabernáculo Bíblico Bautista lo vamos a entender bien, nos vamos a recordar mucho. Y quizás aquellos que tenemos muchos años de formar parte de la Misión Bautista Internacional, del Tabernáculo Bíblico Bautista, nos vamos a recordar muy bien de esta frase que a muchos ya se nos había olvidado. Hermano y hermana, tenemos que saber que Dios nunca está retrasado, Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega adelantado, ni nunca llega retrasado. ¿Sabe cuándo Dios va a obrar? Apúntelo ahí. Si usted quiere, tome en su cuaderno,
y apúntelo. ¿Cuándo Dios va a obrar? Usted me pregunta, pastor, ¿cuándo calcula usted? Porque es verdad que así siempre preguntamos. ¿Y como cuándo calculas que ya vamos a poder salir? Mira, y vos como cuándo crees que ya vamos a ir pudiendo salir, que ya nos vamos a poder congregar. Y usted me pregunta, pastor, ¿y usted más o menos como cuándo calcula que esto va a cambiar? Que Dios va a obrar. ¿Cómo cuándo cree que usted va a obrar? Apúntelo ahí esta respuesta. ¿Sabe cuándo? On due time. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de esa famosa frase de nuestro pastor fundador? On due time. ¿Sabe qué significa eso? En su debido tiempo. Y usted dirá, pastor, pero eso no me dice nada. Claro que dice algo. Dios va a obrar cuando su propósito se cumpla. Aleluya. Ese on due time que nuestro pastor fundador tanto nos hablaba y nos enseñaba en sus sermones, que significa en el tiempo oportuno, es algo que teológicamente o espiritualmente se le llama el kairos de Dios, que es un momento en el cual no está regido ni por reloj ni por calendario, sino que es un momento específico en el cual Dios, que es eterno, interviene en la historia terrenal humana. Es un momento en el cual, hermano, Dios interviene de una manera milagrosa y sobrenatural en la historia de la humanidad. Es en el momento oportuno, en el kairos de Dios, en el cual, hermano, no se trata de qué fecha, cuándo será de noche, será de mañana, no. En un momento en el cual Dios se va a manifestar. Yo no sé cuántos de los que están ahí creen y confían que Dios se va a manifestar, hermano. Dios se va a manifestar. ¿Cuándo? En el momento oportuno, en el momento en el cual Dios sepa, Dios tiene ya que su propósito se ha cumplido, que lo que Él buscaba con esta pandemia se ha llevado a cabo, que lo que Él quería alcanzar es su propósito eterno, porque todo lo que pasa en el mundo es un propósito eterno, hermano. Es un propósito no de casualidad. Aquí no ha pasado nada por casualidad. Todo está dentro de un propósito eterno de Dios. Cuando el propósito eterno de Dios en esta pandemia se cumpla, llegará on due time. El momento oportuno en el cual, querido hermano, te vas a sorprender y Dios nos va a sorprender y nosotros vamos a ver delante de nuestros propios ojos la gloria de Dios manifestándose. Hermano, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ver a Dios obrando frente a nuestros ojos. Porque esto jamás había ocurrido en nuestra época actual. Hoy tenemos la oportunidad de poder observar, como le dijo el Señor a los israelitas con el ejército de Egipto detrás de ellos y enfrente del Mar Rojo. ¿Qué le dijo el Señor a través de Moisés? Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Pues hoy, querido hermano, estamos en el mismo momento. Posiblemente ese ejército ya no se llama ejército de Egipto, sino que se llama pandemia, se llama COVID-19. Y on due time, en el momento oportuno de Dios, el Señor nos dirá, estad quietos y ved la salvación que yo haré con ustedes. Y sabe que, hermano, no hay que esperar mucho. Hoy, este día, tú has visto la salvación de Dios en ti. Dios te ha guardado, Dios te ha protegido, Dios te ha cuidado. No estás en un albergue de contención, no estás en un hospital, no estás en una unidad de cuidados intensivos. ¿Sabe por qué? Porque Dios hoy te ha cuidado. Amén. Porque el Señor ha protegido tu familia. Amén. Vea lo que dice la palabra, hermanos. Estamos en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa palabra hora es on due time. No es un momento en el día, de la tarde o la mañana. No, el Señor estaba diciendo, ha llegado el momento oportuno donde mi plan eterno se va a cumplir. Aquí no dice, llegó el día 4 o día 5 de Nisan y eran las 3 de la tarde. No, aquí dice, ha llegado la hora, dijo Jesús. Ha llegado el momento en el cual mi propósito de salvación se va a llevar a cabo. Querido hermano, ¿por qué Dios se tarda en responder? Porque todavía no ha llegado tu on due time. Porque todavía Dios no ha cumplido el propósito en tu vida. No se ha cumplido. Posiblemente porque falta un poco de tiempo terrenal humano. O porque tal vez en nuestro corazón todavía no hemos entendido el llamado de Dios. Porque quizás en nuestra vida, en nuestra familia, todavía hay rebeldes que no quieren nada con Cristo. Porque quizás en El Salvador, en Centroamérica, en Estados Unidos, en México, hay personas que todavía a pesar de la pandemia siguen siendo rebeldes al Señor. Pero hermano, el tiempo llegará
en el cual vamos a contemplar las maravillas del Señor en esta pandemia. Y Dios la va a frenar, y Dios la va a detener. Pero para mientras ese momento llegue, en nuestro tiempo terrenal, ¿qué tenemos que hacer? Adorar a Dios en medio de esta dificultad. Someternos a su eterna voluntad. Número 3, rápidamente, porque el tiempo avanza rápido. Número 3, tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, eso es algo que a veces nosotros se nos olvida. Hermanos y hermanas, hay personas en el mundo que si no hubiera sido por esta pandemia, no se salvan. ¿Sabe usted que hay personas, millones, cientos de miles o millones de personas en este tiempo de pandemia que van a conocer de Jesús? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Yo sé, hermano, que para ti y para mí sería más cómodo, sería lo mejor, sería lo más alegre, sería lo que más nos alegraría que mañana mismo esta pandemia se termine. Que aparecieran noticias como el Señor quitaba las plagas y vino un recio viento oriental y se llevaba las plagas. Qué lindo sería que de repente aparezca y vino un recio viento oriental y de forma milagrosa se llevó el COVID-19. Y mañana amaneciéramos con esa noticia. Sería lo más cómodo, lo más lindo, lo ideal para nosotros. Pero ¿qué pasa con tu vecino que si mañana muere sin Cristo? ¿Qué pasa con millones de personas en el mundo que si mañana se termina esto, quizás no van a conocer de Jesús? Recuerda cuál es el objetivo principal de Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, lo que para nosotros es tardanza, para Dios es misericordia. Quizá dejemos de lado un momento la parte de la pandemia y del COVID-19. Quizás alguien dirá, ¿por qué no me dan el trabajo? Mi familia está padeciendo necesidad. ¿O por qué Dios no me sana de este cáncer tanto que llevo orando? Pero quizás tú no te has dado cuenta que a través de tu enfermedad, personas de tu familia se han entregado a Cristo. Porque lo que para ti y para mí es tardanza, para Dios es misericordia. Amén. Porque en el tiempo que se tarda la prueba, terrenalmente hablando, Dios está tocando corazones. Dios está ablandando vidas duras. Dios está moliendo corazones soberbios para que se entreguen a Él. Porque hermano, qué duro tener un familiar que no puedes ni verlo, que no tiene manera ni irlo a visitar. Y hay corazones soberbios que solo con el COVID-19 se han ablandado. Lo que para nosotros es tardanza, para Dios es misericordia. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué lindo, hermano. El Señor no retarda su promesa. Te está diciendo, no, Dios no se está tardando. Lo que está haciendo es teniendo misericordia de millones de personas que Dios sabe que con este virus, con esta pandemia, se van a entregar a Jesús. Esta es la gran oportunidad del Señor para llenar el arca llamada salvación. Porque, hermanos, la puerta dentro de poco se va a cerrar. Hay un arca abierta llamada salvación. Pero al igual que en el tiempo de Noé, mientras no caía el diluvio, la gente estaba feliz. Hermanos, esta pandemia, este virus, está haciendo que muchas personas que de otra manera eran religiosos, eran apáticos, algunos hasta ateos, están entrando a esa arca llamada salvación. Por eso, hermanos, el Señor nos dice, hijos, hijas, no se desesperen, porque lo que para ustedes es tardanza, para millones de personas se llama misericordia. Porque a través de esto que Dios está permitiendo, esas personas se van a entregar a Cristo Jesús. Y para terminar, regáleme 3 minutitos, 4 minutitos para cerrar el día de hoy. Tenemos que comprender, número 4, que los tiempos de prueba y de aflicción son tiempos de enseñanza, son tiempos de aprendizaje
y de crecimiento espiritual. Mire qué lindo, hermano. Los tiempos de prueba, de aflicción, de crisis, son tiempos de aprendizaje y de crecimiento espiritual. No es que Dios esté tardando, es que Dios te está enseñando. Oiga bien, se lo vuelvo a repetir. No es que Dios esté tardando, es que Dios te está enseñando. Amén. Y me lo digo para mí. No es que Dios esté tardando, es que Dios me está enseñando. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en la prueba se pasan materias que en la abundancia y en la tranquilidad no se pasan. Y una de esas materias se llama paciencia. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y no solo esto, en Romanos capítulo 5, apunta ahí en tu Biblia, marca Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano y hermana, ¿por qué Dios se tarda en responder? No se está tardando, te está enseñando. Te está haciendo crecer, te está haciendo aumentar tu fe. ¿Sabes por qué? Nosotros decimos que la palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia. Y la prueba y la paciencia, ¿con qué tiene que ver? Hermano, ¿con qué tiene que ver la paciencia? ¿Sabes con qué tiene que ver? Con esperar. No es que Dios esté tardando en responderte, es que Dios tiene algo que enseñarte. No es que Dios esté tardando en responder las oraciones del mundo. Es que a la iglesia de hoy nos hacía falta tener una enseñanza, y es la paciencia, aprender a esperar en Dios, aprender que la voluntad en este mundo se hace la de Dios, aprender que quien rige este mundo no son los líderes, no son los hombres, no son los grandes hombres de Dios, sino el gran Dios de los hombres. Aleluya. Nosotros tenemos que entender, querido hermano, que Dios hoy nos está demostrando quién es el Rey. Hoy es el tiempo de aprender a esperar. Vea lo que dice, hermano, se lo leo rapidito, Salmo 27:13, y con esto cerramos. Salmo 27:13, leámoslo juntos desde acá y en casa. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermano, Dios nos está tardando, Dios nos está enseñando. Dios nos está tardando. Dios nos está demostrando que en este mundo la última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Cristo Jesús. Aunque hoy veamos muerte y enfermedad, yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y como dice la alabanza, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a orar. Démosle un aplauso a nuestro Dios esta noche en adoración. Padre bendito, gracias. Gracias por hablarnos esta noche por medio de tu bendita palabra. Gracias por los hermanos que se conectaron hoy. Gracias, Dios mío amado, por los hermanos y hermanas que hoy escucharon tu palabra. Sometemos nuestra voluntad a ti. Hoy hemos aprendido que tú no te riges bajo calendarios ni por relojes terrenales. Tú no te riges bajo la voluntad del hombre. Tú eres Rey. Señor, esta noche declaramos que tú eres Rey. Tú eres Rey. Y yo le invito a que hoy pueda adorar al Señor. Vamos a cantar un momento con el ministerio Pasos de Fe. Vamos a adorar a Cristo Jesús. Vamos a adorar, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad. Yo te invito, ahí donde estás, cántale al Señor, adora al Señor. Terminemos cantándole al Señor. Toma la mano de tu familia, adoremos al Rey para terminar esta noche. Y digámosle: Padre, gracias porque en medio de la dificultad te puedo adorar. Yo someto hoy mi voluntad a ti. Señor bendito, yo hoy he comprendido que no te estás tardando, me estás enseñando, me estás demostrando que yo tengo que aprender a depender de ti, que yo tengo que aprender a confiar en ti, que tengo que aprender a esperar en ti. Y aunque las situaciones y las circunstancias se vean contrarias, yo tengo que aprender a confiar que tú tienes el control. Adoremos con el ministerio Pasos de Fe en esta noche y cerramos en adoración. Amén. Te adoramos a ti, Señor. En medio del desierto,
bajo la tormenta, Dios, te adoramos. Bajo la tormenta puedo descansar, en medio del desierto te puedo adorar. Tú eres mi roca, tú mi sanador. No importa lo que venga, sé que en ti puedo confiar. Descanso en ti, descanso en tu casa, descanso en ti, descanso en tu amor, descanso en ti, descanso en tu casa, descanso en ti, descanso en tu amor. Sí, Señor, te adoramos una vez más, todos juntos ahí en casa. Vamos, adora y dígalo con fe. Yo te adoro a ti, Señor, sin importar lo que venga. Bajo la tormenta puedo descansar, en medio del desierto te puedo adorar. Tú eres mi roca, tú mi sanador. Dígalo. No importa lo que venga, sé que en ti puedo confiar. Descanso en ti, descanso en tu casa, descanso en ti, descanso en tu amor, descanso en ti, descanso en tu casa, descanso en ti, descanso en tu amor. Gracias, Señor. Padre bendito, gracias. Te amamos, te bendecimos. Eres bueno, eres maravilloso, Padre. Enséñanos, Padre, lo que tengas que enseñar nuestra vida, Padre. Pero por sobre todo te queremos decir que te amamos, Padre. Aún en medio de la tormenta te adoramos, bendito Jesús. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que ores conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida y dame la seguridad de que algún día que muera, yo voy a estar contigo para siempre en el cielo. Gracias, Señor. Padre, bendice cada familia que hoy se conectó. Bendice cada hermano, cada hermana. Llénanos de ti, de tu presencia y de tu paz. Gracias por tu palabra, porque es en tu nombre glorioso, Padre, que te lo pedimos. Y levantamos un altar espiritual y te clamamos que tengas misericordia y que tú puedas frenar esta pandemia. Sabemos que tú lo harás. Sabemos que tú tienes un propósito y sabemos que tú lo vas a cumplir. Te amamos y te bendecimos, Padre. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno haberle tenido hoy con nosotros en nuestra transmisión del estudio bíblico en nuestra iglesia en línea. Que el Señor les bendiga. A las 9:30 conéctense al devocional de la noche. Sean todos bendecidos en sus hogares.